computadora. Exacto, ya está grabando. Correcto. Listo. Perfecto, ahí estamos muy bien. ¿Ya? Entonces ahorita quiero compartirles al menos este tema de la pantalla. Ya quiero compartirles este tema de acá. Ya, lo están viendo, ¿no es cierto? Sí, sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros habíamos acordado, íbamos a tener un break. Sin embargo, termino esta parte y nos vamos al break. Ya. Entonces, miren lo que está sucediendo aquí. Hay tres posibilidades. Esta era la primera posibilidad. Me avisan si están viendo lo que estoy escribiendo. Esta Sí. fue la segunda posibilidad. Y la tercera posibilidad era el tema de la tabla. ¿No es cierto? Entonces hay tres soluciones y ya les dimos a cada uno los puntos a los cuales correspondía. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, no solamente hay una forma de resolver, sino en este caso son tres formas diferentes de resolución, las cuales, si ustedes analizan, son diferentes. Son de una concepción, en el un caso, como el 3, es una concepción empírica de prueba y error, como lo llamamos, ¿no es cierto? Prueba y error. Mientras que esta de acá es una posición, diríamos, porque se da para hacerlo, una posición fraccionaria. ¿Sí? Una posición fraccionaria. Y de este lado es una posición, en este caso, de una posición de ecuaciones. ¿Sí? Así, como ustedes ven, se puede resolver. ¿Sí? Se puede resolver de esta manera. Como ustedes se fijan, de una manera más sencilla, de una manera, lo podríamos también llamar desde una manera más natural o lo que también llamaríamos de una manera, en este caso, que a través de un planteamiento específico de un problema. Sí, muy bien. Ahorita en este caso la máquina sigue dando problemas. Voy a ver si es que en este caso funciona y si no, de todas maneras lo voy a trabajar directamente desde mi máquina, que es una tablet, que lo podemos hacer también de esa manera. Déjenme ver si es que funciona esto y si no, pasémonos en este momento a hacer un break. En este instante son las 20 horas 13. Podemos volver a las 20 horas 20. ¿Ok? Entonces no se desconecten. Tampoco le pido a la compañera que deje de grabar, sino más bien continuamos grabando. ¿Sí? Lo que estaríamos en este momento. ¿Ya? ¿Listo? Entonces todos estamos como... Solo una preguntita, ingeniero. Sí, claro que sí. Dígame. La clase de ayer yo quería revisar. ¿Dónde están grabadas las clases? O el link, ¿cómo nos podemos conseguir? Aún no está grabada porque la máquina, como estaba dando problemas, como les dije, no puedo todavía bajarle y espero que no dé problemas, porque si no se borraría hasta la sesión del día de ayer. Ah, eso mismo. Ajá, Listo. entonces ese es el problema que tenemos ahorita. Pero bueno, ya vamos a ver cómo le resolvemos un poco. En todo caso, hay al menos el Jamboard como una muestra de lo que pasó. Pero bueno, entonces volvemos a las 20 y 20, o sea, es decir, dentro de 8 minutos. Estamos dentro, perdón, de 6 minutos. Ingeniero, tengo una consulta. ¿Será Sí. que esto usted nos puede volver a repetir? Porque en realidad no entiendo. O sea, y si Ya. no le digo, luego voy a quedar en las mismas. Entonces sí, me gustaría que nos vuelva a explicar. Bueno, de mi parte sí, porque la verdad no entiendo. Hay tres. Este es este es un ejemplo que aún todavía no entramos al meollo de las matemáticas. Solo estamos utilizando nuestro raciocinio para resolver algo de la vida práctica. ¿Sí? Aún todavía no entramos a ver teoría. ¿Sí? Sin embargo, como de las tres formas que hicimos,
ninguna le pudo captar, ¿no es cierto? Entonces vamos a No, repetirlo. Perdón. no, no lo entendí. Ya, muy bien. Vamos a aún, ¿no? Todavía no me entiende aún. Ya vamos a verle si es que podemos explicarle al regreso, ¿no es cierto? Deme chance para poder hacerlo. Muchísimas gracias. Y ahorita ya como hemos perdido 4 minutos, a las 20:24 volvemos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Y cuando regresemos, yo quisiera que me explicara la segunda, la de la fracción, porque esa no la entendí. Claro, claro, ya le revisamos. Con todo gusto.
Bien, no sé si es que me están escuchando ahorita. Sí, Ya, profe, sí lo sí. escucho, profe. Perfecto. Voy a explicar en este caso y voy a compartir la pantalla para que también lo pueda ver en este caso nuestras compañeras que me pidieron la explicación. Posiblemente las tres explicaciones no las dé, con una suficiente, pero de todas maneras voy a hacer de nuevo el ejercicio con ellas para que lo puedan ver. Creo que de la una forma que en este caso lo hizo nuestra compañera resulta un poco más fácil. Ahora, si ustedes se fijan, evidentemente hay una diferencia, ¿no es cierto? Algunos sacan las respuestas de una manera más rápida porque tienen tal vez un conocimiento más amplio de la matemática y por lo tanto por eso sacaron. Y otros que aún todavía ninguno de los tres métodos lo pudieron entender, pero son métodos en este caso globales. Bueno, para los compañeros, Said, algo me está diciendo. Profe, quería decirle si es que podía volver a entrar porque no se me prende la cámara. Claro, no hay problema, puede ir y Y volver, volver. sí, no hay problema, sí. Ya, entonces voy a utilizar ahorita, en este caso, vamos a tratar déjenme ver solamente una cosa. Este es 80 y este. Ok, Said, admitir. Ya. Bueno, en este caso, les voy a comenzar a explicar esto, ¿no? Voy a usar un modelo, ¿no es cierto?, que en este caso es fraccionario y tiene que ver mucho, o sea, a nuestras compañeras con respecto a el enunciado, ¿ok? El enunciado es bien importante. En este caso, el enunciado es de la siguiente manera. Yo tengo que, yo tengo que en este caso tener una subdivisión de la fracción, ¿no? Porque si ustedes se fijan, ¿no es cierto? La segunda parte me marca la fracción. Es decir, tengo 5 veces, ¿sí?, la cantidad de pollos, ¿sí? Tal vez voy en este caso a utilizar mi mouse, que quiero que me confirmen si se está viendo. Si ustedes se fijan en los pollos, yo tengo una cantidad que no sé todavía y la estoy definiendo como un bloque inmenso o grande. Este bloque grande, ¿no es cierto?, me está diciendo las dos condiciones. En este caso voy a utilizar la primera condición. Si en el bloque tengo 5 veces la cantidad de pollos, si yo en este caso coloco en el texto, ¿sí?, que para este caso voy a colocarlo de esta manera. Así, X. No sé la cantidad de pollos. Hasta ahí, las compañeras, las dos, me pueden confirmar si hasta ahí me captan hasta ahorita. O sea, es decir, tengo un bloque grande y ahora de ese bloque grande no sé cuántos patos tengo. Entonces, por lo tanto, pongo una incógnita llamada X. ¿Hasta ahí me siguieron? Confírmeme, por favor. Sí, ingeniero. Ya, Jocelyn y también la otra compañera que me pidió que sea esta parte de fraccionaria, también Sí, ya Nayara. Muy bien. Ahora, teniendo un bloque grande, aplico lo que leo, ¿no? Que en este caso dice, tengo 5 veces la cantidad de pollos. Como no tengo el valor de los pollos, que es X, yo tendría en este caso 5 veces el valor de X. 5 XXX, ¿no es cierto? Hasta ahí, ¿me cacharon todavía lo que estoy explicando? Sí, Eh, Perfecto, sí me hice entender, ¿no es cierto? Especialmente quiero que me diga Nayara y también Jocelyn.
Sí, Ya. Sí. Entonces, tenía un bloque y de ese bloque tengo, ¿no es cierto? 5 veces la cantidad de pollos. Entonces está 5 veces la cantidad de pollos. Esto en matemáticas, cuando yo sumo 5 veces, es 5x. ¿Ya? Pero también de acuerdo a esto, hay otra clave que es la otra parte de la lectura. La otra parte de la lectura es que tengo 28 pollos más que patos. Si la cantidad de patos es de X, ¿ya? La cantidad de patos es de X, que no lo sé. Debo sumar 28, ¿sí? 28 del otro lado, debo sumarlo para que cumpla la condición, en este caso, número 2 en este, porque la condición número 1 está aquí diciendo 5x. Entonces, el 28, si yo tengo acá 4 bloques de X, ¿no es cierto? El 28 le tendría que dividir para 4 para saber cuánto es este valor. En este caso, 28 dividido para 4 es 7. Si me hice entender hasta ahí, si no, repito, no hay problema. sí, repite esa parte, por favor, otra vez. Muy bien. En este caso yo tengo la condición 2, que son 28 pollos más que patos. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, Ya. Quiero también que Joana y también me diga la otra compañera que sí hasta ahí estamos bien. sí, ingeniero. Ya. Todos estamos hasta ahí bien. Entonces, 28 pollos más que patos significa este bloquecito que he dibujado aquí con una llave, donde todo este bloque son 28. Y como son 4, ¿no es cierto? 28 para 4 divido 28 para 4 y me sale a 7. Hasta aquí. ¿Alguien se perdió? No. Nadie. Entonces, teniendo ya el valor en este caso, Yo tengo una pregunta. cuénteme, sí. Ahí hay 5 bloques, pero usted dividió 4. El primero se queda como la cantidad de patos que tiene, como quiera. Ese A ver, quita. voy a repetir de nuevo y le voy a pedir que me vaya parando si es que no logra entender. Pues, si no logro yo hacerme explicar. Cuando yo dije la primera condición, que era esta, que tengo 5 veces la cantidad de pollos, esta es una condición. Y la condición 1 me permitió dibujar 5 bloques porque no sé la cantidad de pollos y por eso le pongo el valor de incógnita. ¿Ya? Entonces yo les pregunté, ¿no es cierto? 5 veces la cantidad de este cartoncito, de este bloquecito, de este rectángulo, lo dividí de esta manera. ¿Sí? Ahí está la primera condición. Tengo 5 veces la cantidad de pollos. Como no sé la cantidad de pollos, le puse valor incógnita. Multipliqué por 5 y es lo que está dibujado. Hasta ahí. Nuevamente solo a nuestra compañera. ¿Está bien? ¿Está claro? No, me quedo con la primera que explicó, que fue la que entendí, esta que no la entiendo. A ver, me permite y me dice cuál es la parte de la primera que se tomó. Porque sí, o sea, lo más importante de ahorita es un poco la actitud, ¿no es cierto? Si Sí, es que, la primera, la que se restaba la incógnita de cuántos patos tiene, menos 5x, que daba 4 y dividían para 8 y daba el resultado de 7. Y 7 más 28 daba el resultado de 35. correcto, entonces ya lo entendió todo. Muchas gracias, de eso está clarísimo. Ok, ¿hay alguien más que tenga que explicarle algo más para poder pasar? Bien, perfecto. Continuamos. Entonces, voy a Profe, disculpe si yo no se me estaba activando
el audífono, el micrófono. Ya. Yo tengo una pequeña pregunta. Estos 3 pasos van a ser los básicos que vamos a tener de aquí en adelante en los problemas posteriores que usted nos va a tomar como ejemplo o deber. Eso le comprendo. Estos 3 tipos de razonamiento tenemos que realizar. O sea, pueden ser 3, a veces pueden ser 1 o pueden ser más también. O sea, es decir, ustedes son los que escogen la forma de desarrollar. Para este Pero en caso, base a estos 3. sí, correcto. O sea, puede ser estos 3 o puede, lo que sí debemos tomar en cuenta es que todo paso universal es de esta forma en que yo les dije, que son cuatro puntos, 4 temas, que son estos. Sí, entender el problema, configurar un plancito, ejecutar y mirar hacia atrás. En este caso, nuestra compañera que lo resolvió hace un momento a través de la parte gráfica, ella nos explicó verbalmente y yo lo que hice es también explicar de esta manera, que sería de una manera gráfica dividirle para 5 y el 28 dividido para 4 me da 7. Entonces ahí me salieron los 7 patos y los 35 pollos. Entonces, esta es una forma de resolución. Ustedes pueden aplicar muchas formas. En este caso, lo que deben aplicar es los 4 pasos que hablamos. ¿Listo? Bien, voy a pasar a una parte importante que son los números reales, ¿sí? Y en este caso, es increíble que la matemática, habiendo sido creada por la mente humana, logre describir la naturaleza con tanta precisión, lo dijo Albert Einstein. Entonces, dentro de la naturaleza tenemos nosotros los números reales. ¿Qué significan los números reales? O sea, son todos los números desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Esos son los números reales. En este caso, los números reales, ¿sí? Tienen una concepción en donde se subdividen, ¿no es cierto?, en 2 clases o 2 grandes clases. La una es la de los irracionales, cuyo símbolo es i, donde todos estos números irracionales, el concepto es infinitamente con una coma, siempre que tiene una coma el número irracional, se va extendiendo al infinito y va cambiando. Es decir, 1.2, 3, 5, 7, 8, 25, o sea, va cambiando los números que siguen después de la coma. A esos les llamamos irracionales. ¿Sí? Los números en este caso se dividieron de los reales en irracionales y racionales. Voy por los racionales. Los racionales tiene también otras subdivisiones, pero los racionales su símbolo es una Q, que es lo que estamos viendo aquí, y en este caso son todos los números que podemos escribir como un cociente de 2 números enteros, o también pueden ser números enteros, o pueden ser fracciones también positivas y negativas, ¿sí? Entonces, los números racionales, su nombre tal vez lo dice, es racionalmente diferente a un número que se quede infinitamente grande, como en este caso los irracionales. Entonces, dentro de estos racionales existen los enteros. Aquí hay un concepto que también puede cambiar, ¿no es cierto? Cuando nosotros utilizamos los enteros, uno diría, deberían estar ahí también los números negativos y positivos, incluyendo el 0. Sí. Entonces, en los enteros, yo puedo comenzar a explicar que el entero es un número no decimal, primera condición, ¿sí? La otra es que está formado, ¿no es cierto?, por números positivos y números negativos. Y adicionalmente, yo puedo también poner una condición que son inversos también aditivos, o sea, es decir, tengo un negativo y tengo un positivo. Eso se llama inverso aditivo. Entonces, de acuerdo a mi gráfica que tengo acá, yo tengo enteros negativos que van de menos infinito a menos 1 y enteros, en este caso, positivos que voy desde el 0, incluyendo el 0, hacia el más infinito. ¿Sí? En este caso, son enteros positivos. ¿Sí? Para que todos lo vean.
¿sí? Esos son los dos tipos que tenemos hasta en este momento, ¿no es cierto? Que lo estoy corrigiendo justo ahorita. Porque los enteros son de dos tipos. Y dentro de los enteros positivos, o sea, es decir, una subdivisión, tengo números naturales que en algunos textos incluyen el cero o algunos le sacan al cero también de los números naturales y comienzan los números naturales desde el 1 hasta el más infinito. Los naturales tienen el signo n y los enteros tienen el signo z, ¿sí? Vamos a hacer ciertos ejercicios para que ustedes vayan viendo. Los naturales, como ustedes ven, en algunos casos incluyen el número 0, ¿sí? Y por si acaso en algunos textos, puede ser que no le incluyan al 0 porque no lo consideran un número natural porque es la ausencia también. Sin embargo, en este caso, los números naturales siempre serán cerrados, no decimales, y siempre serán positivos, ¿no? Que es uno de los condicionantes. Vamos con los enteros. Los enteros son, como su nombre lo indica, cerrados, no son con decimales, pero pueden ir desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Eso es una condición también. Y luego vienen los números racionales que vienen como un quebrado. ¿Qué significa como un quebrado? Como una fracción, con un numerador y un denominador. Estos números normalmente si son si hago la división y me da un resultado periódico, no hay problema porque es como decir 1.6666666, ese sí sigue siendo racional porque se repite hacia el infinito. Pero si el número no es un número que se repite y es como les hablé, 1.3, 14, 15, 16, 72 es un número irracional, como lo es en este caso el pi o como es la raíz de 2. Si ustedes en la calculadora colocan raíz de 2, ¿no es cierto? Les va a dar 1.41, 42, o sea, al infinito. Entonces, por lo tanto, es un número irracional. ¿Ok? Como la raíz de 2, como pi, como e, como raíz de p, ¿no es cierto? Que está acá abajo, que serían un número primo, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos ciertos ejercicios que ya lo vamos a ir resolviendo, ¿no es cierto? Como por ejemplo, los números que a continuación les voy a poner y les voy a colocar así. Entonces vamos a ir colocando estos números en donde corresponda. ¿Ok? Dependiendo del concepto al cual aplico. Si ustedes se fijan, yo tengo un bloque global grande, ¿no es cierto? Llamado R, ¿sí? Que es el número de los números reales, o sea, el bloque de los números reales, que es el bloque grandote. Y cada uno de esos se va dividiendo en dos. Los irracionales, ¿no es cierto? Que ya lo vimos, ¿sí? Que en este caso, los irracionales que están a mi lado derecho, ¿sí? Estos irracionales son no periódicos, pero sí sí más bien cambian cada momento. Entonces, dentro de lo que podemos ver como los irracionales y del otro lado, ¿no es cierto? Los racionales, hay otro grupito acá que es Z, ¿no es cierto? Que eran los números, en este caso, enteros. Y dentro de los enteros, los n que son naturales. Entonces vamos a ir colocando y ustedes me van a ir diciendo, por ejemplo, el 2, ¿qué es? De acuerdo al concepto. Entero. Es un Natural. entero, muy Es bien, un número natural. es Un número natural. correcto. También es un número natural, es un entero, correcto. Sí, y también en este caso es un número racional, sí. Pero como todo el bloque abastece al número 2, el número 2, al ser entero, ¿no es cierto? Y ser positivo, pasa a ser un número natural. ¿Ok? Entonces el 2, para este caso, va a estar aquí en la parte de el cuadrito de n. ¿Sí? Voy a colocar, acá es el 2. ¿Alguien se me perdió aquí?
No, ¿por qué? Porque en este caso el número natural es cerrado, es entero, y como está dentro de los reales, ¿no es cierto? Dentro de los enteros, se va subdividiendo con estos cuadritos. El más pequeñito es el natural positivo, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a tener un negativo, o sea, un -3. Entero. Exactamente, Ser muy bien. Es negativo. un número entero y es negativo, entonces por lo tanto no es natural y debería estar en el bloque fuera de los naturales, que este caso es -3. Cuando yo tengo un raíz de 3, ¿no es cierto? Y ustedes pueden hacer en su calculadora, lo pueden tomar en su celular también, ¿no es cierto? Ustedes pongan 3 y sáquenle la raíz. ¿Sí? En su calculadora entonces le da 1.44224957, etcétera. Entonces, como ustedes ven, al ser 3 un número primo y al hacer en la calculadora y que dice coma y de ahí hay un montón de números que no son repetidos, no son periódicos, entonces por lo tanto se vuelve un irracional. Irracional. Muy bien. Ahora, como ustedes ven ahorita queda un 4 dividido para 2, que a la final es una fracción, ¿no? Que me da 2, sí, correcto, pero es una fracción. Al ser una fracción y que me da 2, ¿no es cierto? Corresponde colocarle dentro de los naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque me da un valor exacto, ¿cierto? Entonces estamos claros. Luego el E es un valor, es un número que se llama eureliano y el número E es un número que tiene de la misma condición del raíz de 3. Por lo tanto, es irracional. ¿Sí? Este E es un valor también que tiene una coma, que tiene un montón de números adicionales. Aquí yo tengo un valor que aparte es negativo, aparte es fraccionario y tiene el valor de pi. Y pi es un número que en este caso es 3.141516, etcétera. Entonces, por lo tanto, en este caso, por más de que le divida para 10 y por más de que sea negativo, ¿qué será? Irracional. Muy bien, Entero. perfecto, irracional. No puede ser un entero porque no es un número cerrado. Sí, o sea, es Ah, ok. decir, Sí, 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 cerrado, perdón. cerrado es 1, 2, 3, etcétera, y es Sí, 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 natural sí. también, ¿no es cierto? Ok. Perfecto, muy bien. Ahora vamos aquí a una cascarita. ¿Qué es el 3, 14, 16? El Pi, pi. irracional. Es el valor de pi. No es el valor de pi exactamente, porque el valor de pi tiene 3, 14, 15, 16, y así es infinito. Pero este está a la final truncado hasta el 16. ¿Qué sería este número? Pero no se repite el mismo número. No se repite el mismo número, pero no es infinito. Sería un número racional. Correcto. Número irracional. No, no es irracional porque está Racional. truncado. Es racional, muy bien. Es racional. Ahora, ¿por qué es racional? ¿No es cierto? Uno dice, pero es que es el valor de pi. No es el valor total de pi. Pi es 3, 14, 15, 16, lara. O sea, son números, un montón de números desde el pi. Entonces, si ustedes le ponen en la calculadora, sale 3, 14, 15, 16, 92, 65, 35, etcétera. Ese es pi. Pero como este se trunca en el 16 y es con coma, entonces es un racional, porque los racionales incluyen también a los quebrados, incluyen también a los decimales. ¿Ok? Bien. Vamos al siguiente. 9 cuartos. ¿Qué Irracional. sería el 9 Es una cuartos? fracción irracional. Irracional. ¿Por qué es irracional? Porque no se puede dividir 9 para 4, o sea, no sale un entero, sino coma, o sea, el número 78, y coma 53, 4. 98, 16, Ajá. correcto. Es una Muy, fracción media y lógica. sí, correcto. En este caso es una fracción, ¿sí? Pero realmente en esto, Irracional. como hablamos, sí es irracional. O sea, es decir, debería este numerito irse al irracional, ¿no es cierto? Porque no se repite, ¿sí? ¿Estamos claros? Este de aquí es un irracional. Si ustedes hacen en la calculadora, es 0, 78, 53, 98, 16, etcétera, no se repite. Entonces, por lo tanto, ahí estamos.
Muy bien, de esos ejercicios también, como ustedes ya tienen el material, ¿sí? Existen también estos números, que lo podemos ver aquí, ¿sí? Que son también menos 10, ¿qué es? Racional. Es un número, menos 10 es un número, Un número negativo y racional. no es Es un irracional. número entero. Es un número entero. Pero sí es racional porque es negativo. cerrado. Correcto, es racional, bien, y es entero, muy bien, correcto, y como es negativo, es un entero negativo, bien. ¿Qué pasa? Pero jamás es irracional. En este caso, el menos raíz de 5, ¿qué es? Igual racional. Si ustedes ponen en su calculadora, ¿no es Ah, cierto? no, es El, irracional. Es Irracional. irracional al tener decimales. ajá, como tiene decimales, ¿qué sería? Irracional. Irracional. Ya, muy bien, es un Pero, profe, irracional. siempre tenemos que ir verificando si es que no le corta, ¿no? Como lo Correcto, si no hicimos le en el... corta. Así es. Por También porque no hay ejemplo, una Aunque secuencia haya, de números. aunque acá, haya antes del corte algunos números, o necesariamente tiene que ser solo 4 números. no, si le corto en 2, si le corto en 6, también sigue siendo un decimal, pero no es, o sea, ¿cuándo es irracional? Cuando se va al infinito el número, pero, Ah, pero no si hay no es corte. periódico, pero si no es periódico, ¿ya? Como por ejemplo este caso, que es menos 2/3. Es irracional, ¿Por qué? porque no sé, bueno, es que yo no lo estoy haciendo realmente en calculadora porque no tengo, pero Ya, 2 dividido para 3 no es sirve, no existe. 0.6666666666, Ah, pero se entonces sí es repite. racional. Correcto, correcto. Entonces es un racional. Muy bien. Vamos al menos un cuarto. Los que tienen Es calculadora menos ayuden por... 0.25. En su teléfono también lo puede hacer, si tiene calculadora también. Es un número racional. Ahí sí es cierto. Ese es un número, como está, Irracional. no irracional porque no se va al infinito. Es racional. Es menos un cuarto, es racional. ¿Sí? ¿Por qué es racional? Porque da 0,25 0,25. negativo. Sí, y se Entonces cierra. tenemos un número, ¿no es cierto?, que es negativo y al ser negativo pasa a ser racional, no es entero. ¿Sí? El cero, ¿qué es? Racional, Natural. Natural. racional entero. Ok, algunos le ponen en natural, correcto, es racional, correcto, es natural, correcto, es entero también. Muy bien. Ok, estamos bien. 5/8, ¿qué es? Racional. Igual Racional, racional, muy bien, muy bien. El 1, ¿qué es? Enteros. Muy bien, entero Natural. racional positivo. entero, natural. Y aparte natural, muy bien, perfecto. Entonces vamos viendo las respuestas aquí, ¿no es cierto? Entonces están los enteros, están los racionales, ¿sí? Y están los irracionales también por acá. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos toda una variedad, ¿sí? Y en este caso nosotros necesitamos un poco las operaciones que se pueden hacer dentro de los números que son reales, ¿no? Entonces, dentro de los reales tenemos varias propiedades. Dentro de esas, yo puedo sumar dos reales y sigue siendo real. Multiplico dos reales y está siendo igual a un real. Tengo conmutación, o sea, es decir, A más B más C puede ser también como A más C más B o C más A más B. O sea, es decir, no cambia porque es conmutativa la propiedad en la suma. Y en la multiplicación igual, o sea, es decir, A por B es lo mismo que B por A, ¿no es cierto? Es importante. Si es que nosotros podemos describir una asociabilidad o una propiedad asociativa, yo tengo tres numeritos, un A, un B y un C. Como es conmutativa y como también puedo asociar, me da lo mismo en la suma asociar en el un lado o en el otro lado que me da el mismo resultado. Si asocio A más B y más C, que en este caso sería lo que tenemos aquí, o sea, aquí asocio los dos primeros
y el tercero le dejo suelto, es lo mismo que asociar los 2 segundos, tercero, con el primero. ¿Estamos? Lo mismo sucede en la multiplicación, así que no hay problema. Miren esto, cuando yo tengo el número 0, ¿no es cierto? El 0 es modulativo porque yo en este caso en la suma, ¿sí? No en la multiplicación, porque cuando yo hago lo mismo en la multiplicación me da 0. Eso aquí ya vamos a verlo. Pero en la modulativa, es decir, en la suma, si yo cualquier número le sumo 0, me da el mismo número. Está aquí, ¿no es cierto? Si le resto 0, también es el mismo número, ¿sí? En la suma o en la resta. Lo mismo esta modulativa está con el número 1 en la multiplicación. Si yo todo número le multiplico por 1, me da el mismo número, ¿sí? Tanto conmutativamente como lo que estamos haciendo aquí, o sea, es decir, 1 por A o A por 1. ¿Ya? Ahora tenemos el inverso. ¿Qué significa el inverso? Que yo le pongo un negativo. O sea, es decir, si tengo el número A, el inverso es menos A. Estamos en lo que tiene que ver con la suma, ¿sí? Mientras que el inverso, ya vamos a ver, multiplicativo es otra cosa. Vamos haciendo la suma, ¿no es cierto? Tengo A y le sumo el inverso, que es negativo, se hace una propiedad de signos y sería A más por menos me da menos. Entonces, A menos A me da igual a 0. ¿Ok? Esto lo vamos a ver también ya con números. El inverso multiplicativo, ¿no es cierto? Es diferente, porque en este caso le pongo hacia abajo el número. El inverso multiplicativo de A es ponerle 1 sobre A, ¿sí? Entonces, cuando yo multiplico un A por su inverso multiplicativo, me va a dar un valor de 1. Siempre y cuando, si y solo si, el A es diferente de 0. Porque si el A es 0, ¿no es cierto? Todo se vuelve 0. El 0 no tiene inverso. ¿Sí? 0 es 0 y 0 no tiene inverso. Y el último, ¿no es cierto? Que es una propiedad distributiva que hago. En el caso de cuando es una suma y multiplico un número adelante, es una propiedad que lo vamos a utilizar en factoreo. ¿No es cierto? Si yo tengo A por B, porque es una multiplicación, luego el mismo A también se multiplica por el C, pero conservando el signo de la suma en la mitad. ¿Sí? En la mitad. Entonces aquí me da A por B más A por C. ¿Ok? Ahora todo esto suena difícil en este momento aún porque no tengo ejercicios que me vayan demostrando con números, porque todo lo hemos hecho con letras. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de ir haciendo unos ejercicios adicionales y viendo lo que ustedes necesitan. Vamos ahí. Seguimos. Me van retroalimentando si es que no entendieron algo, ¿ok? Entonces, Profe, sí, cuénteme, Steffi. perdón que le interrumpa así sin alzar la mano. Lo que pasa es que realmente, como usted explica, logro comprender desde el inicio. O sea, Ya, sí, como usted explica está bien, pero sería, yo creo, mucho mejor con ejemplos de números sí, para poder claro. entender. O solo la clausurativa, ya terminamos, después la conmutativa. O no sé si usted lo está haciendo en general en este momento. Esta es una forma general. Ahorita vamos a los números. Ya, profe. Ya, voy a irme, en este caso voy a salir de la compartición de aquí y me voy a utilizar en este caso la pantalla que lo voy a utilizar en este caso acá. Ya, voy a iniciar acá y voy a pedirles que también me vayan confirmando si es que en este instante van a ver una nota. Ok, listo. Ahora. Sí se ve. Ya, perfecto. En este caso, yo lo que voy a hacer es tratar de ir haciendo todo a través de números, ¿sí? Y ustedes me van corrigiendo o van viendo si es que realmente entendieron lo que les voy a ir diciendo, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos, digamos, un número como el 3 y el 5.
¿sí? Si yo hago en este caso una suma, ustedes de por sí saben que 3 más 5 es 8. ¿Estamos? Esto es igual a 8. Pero ¿qué pasa si lo hago con una propiedad conmutativa? ¿Qué significa conmutar? Que le hago 5 más 3. El resultado igual me sigue dando 8. Entonces, en el caso A o en el caso B, ¿no es cierto? Son iguales las respuestas. ¿Hasta ahí alguien se me perdió? Profe, en este caso, conmutar sería solo cambiar el orden. Correcto, correcto. Entonces, en este caso, el 5 se vino para acá y el 3 se nos corrió para el otro lado. ¿Sí? Esto es una propiedad conmutativa, o sea, es decir, estoy conmutando del un lado al otro en la suma. ¿Ya? Y voy a ir también en la multiplicación. ¿Qué significa 3 por 5? Que yo tengo un valor de 15, pero también puedo conmutar el 5 por 3, que me da también el valor de 15. Entonces, la O sea, solo es conmutación, la cantidad, o sea, la suma o la multiplicación que usted nos ponga y solo cambiamos de lugar los números y pasa a ser conmutativa, dijo. la propiedad conmutativa exactamente es lo que nos dice nuestra compañera. Sí, perdón que voy a borrar esta partecita. Sí. Entonces, la conmutativa lo que me permite es cambiar de posición. Y la conmutativa le pongo en el centro porque se da tanto para la suma como para la multiplicación. ¿Estamos? ¿Me Sí. siguieron todos? ¿Todos están? Sí, pero Listo. Ya. Estamos viendo todo a través de lo que es números. Recuerden que la matemática, a pesar de que estemos nosotros en este momento con lo virtual, la idea es que lo podamos aprender. Es mucho más difícil virtual, pero de todas maneras, lo estamos intentando de una manera que sea mucho más explicativa. Vimos la parte conmutativa, ¿no es cierto? Y a la vez también está la propiedad clausurativa, porque clausurativa significa, ¿no es cierto?, que el 3 es real, el 5 es real, el 8 es real. El 3 es real, el 5 es real y el 15 es real. O sea, es decir, en todos los casos sigue siendo o dándome un resultado real que me da la propiedad clausurativa. ¿Sí? ¿Qué significa clausurativa? Que si es que yo hago la suma o hago la multiplicación, me va a dar un número igual real. Muy bien. Y ahí sí ya vimos la conmutativa. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo asocio? Y voy a asociar de esta manera, ¿no es cierto? Yo voy a poner tres números, el 2, el 5 y el 4. ¿Sí? En el caso de la suma, significaría que yo voy colocando en estos tres la suma. Esto, de acuerdo a lo que dice, es 2 más 5, 7 más 4, me da 11. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? sí. Ya. ¿Qué pasa si yo asocio? Voy a asociar del un lado 2 más 5. Asocio 2 más 5 y me da 7. Más 4 igual me da 11. Asocié esta partecita de aquí. Voy a asociar de otra manera. Voy a dejarle el 2 a un lado y voy a asociar 5 más 4, me da 9, más 2 me da 11. Entonces, por lo tanto, la propiedad asociativa se cumple en la suma de tres numeritos. Entonces, asocio o a mi derecha o a mi izquierda. ¿Puedo asociar de 4, de a 5, de a 6? Sí. ¿Puedo asociar como sea? Igual no cambia. Voy a hacer lo mismo cuando yo tenga el 2 en la multiplicación por el 5 y por el 4. Y voy a asociar. ¿Qué pasa con la como asocio los dos primeros? 5 por 2 me da 10 y por 4 me da 40. ¿Sí? Pero aquí también era 2 por 5, 10 por 4, 40. O al revés, también que es otra cosa, le dejo al 2 y multiplico 5 por 4. Esto me da 20
por 2 me da 40. Entonces estamos con la propiedad asociativa. Se da en la suma y en la multiplicación. Muy bien. ¿Ya? Por eso le pongo en la mitad también porque estaría asociando también en cualquiera de los dos casos. ¿Ya? Voy a continuar, ¿sí? Y voy a bajar hacia la parte que corresponde para que ustedes se fijen. ¿Ya? Hoy voy a utilizar el término inverso. ¿Sí? Voy a utilizar el término inverso. Cuando me deje, espérense un ratito. Ahí. Perdónenme. Esto va acá. Muy bien. Ya, ahí estamos. Y necesitamos verificar el tema de, espérenme un ratito para colocar esto nada más. Quiero ver aquí. Voy a poner un número y vamos a ver cuál es el inverso. ¿Qué pasa si le pongo el número 5? ¿Cuál sería el inverso? Menos 5, Menos 5. ¿no es cierto? Eso está bien. El inverso es el número negativo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo hago un menos 44? ¿Cuál sería el inverso? 45. 34. 40, 44. 44. Correcto. Correcto. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? El inverso es la utilización contraria del signo. ¿Sí? Y aquí es en donde se aplica la ley de signos. ¿No es cierto? Cuando sea más, ¿no es cierto? Voy a hacerle más bien en el otro lado para que se entienda, tal vez en la multiplicación es mejor, es más fácil. Cuando yo multiplico más por menos o más por más, ¿sí? Y yo tengo más. Si tengo un número, que en este caso ya lo hicimos, 5 por 3, 15 son los dos positivos, el número me da positivo. Si multiplico un número positivo con un número negativo, me da el número negativo. Ahora voy por si hago un negativo multiplicado por un positivo, me da igual un negativo. Y por último, cuando yo tengo un número negativo que le multiplique por un negativo, esto se vuelve positivo. ¿Ya? A esto le llamamos la ley de los signos. ¿Ok? Esto nos dieron también en la escuela. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo dos inversos, como por ejemplo el número menos 44 y 44, ¿qué pasa si lo sumo? ¿Qué pasa si lo sumo a los dos? ¿No es cierto? Me da el 0. valor igual a 0, correcto. ¿Sí? Correcto. Entonces, ahorita nos falta o nos faltaría, ¿no es cierto?, hacer el inverso en el lado de la multiplicación. Entonces, si yo tengo un número como por ejemplo el 3, ¿cuál sería su inverso? Menos 3. En la multiplicación no es así. En el lado Ah, de la suma, sí, correcto. Lo que dijo está bien. Pero en el caso de la multiplicación, ¿cuál sería su inverso? 1/3. Muy bien, perfecto. 1/3. A partir de unos ejercicios ya voy a comenzar a dar más puntitos, ¿no es cierto? Pero esto está sencillo, entonces por lo tanto no es necesario. ¿y por Entonces, qué 1, profe? porque el inverso en la multiplicación es 1 dividido, o sea, el inverso de la multiplicación es la división. Cuando yo multiplico, ¿cierto? Multiplico, el inverso es la división.
¿cierto? En el caso de acá, cuando yo sumo, el inverso es la Negativo. resta. ¿Sí? Ok, entonces siempre sería cuando es un número entero, pues, 1, ¿no es cierto? 1 dividido para el número. El inverso de en un número, cuando tengo multiplicación, es 1/3. Tenía una mano levantada de una compañera que está haciendo una consulta. Anaí, siga nomás. En este caso, para poderlo entender, porque yo tampoco entiendo por qué se hace un tercio. Sería Ok. como 3 por 1 y eso invertirle sería 1/3. Algo así. O Uno, porque, 1 dividido para 3. A ver, cuando estamos hablando de propiedades, o sea, significa es más o menos como cuando le dicen usted no puede manejar ebrio. Es una norma. Entonces, por ejemplo, el tema de, en este caso, lo que estamos hablando nosotros como inverso, si el inverso es en la parte de la suma, ¿no es cierto? Se da como lo que estamos acá hablando, suma, ¿no es cierto? Y resta. O sea, es decir, le pongo al número el signo contrario, como en este caso 7 menos 7 en la suma. Pero en el lado donde yo tenga la multiplicación, ¿sí? En la multiplicación, el inverso, ¿no es cierto? Es, si tengo 7, es 1/7. Esto es una norma, esto es una, pues es un axioma. Eso significa que el inverso de en la multiplicación es 1/7. No les puedo tal vez posiblemente explicar, es así y así debe ser. No hay otra forma. Eso, por eso le Perdón, decía, es profe, como para dividir, perdón, es como dividir 7 dividido para 7 me da 1. Cuando yo haga la multiplicación de estos dos números, ahí sí me da, como usted dice, Milton, 1. Cuando yo multiplique estos dos números. Ahorita solo estábamos viendo el inverso y ahí va a llegar al por. Gracias por la explicación. El 7 multiplicado por 1/7 me da 1. Entonces ahí significa que es un inverso. Si yo haría también un poquito de la parte, en este caso, de ecuaciones, ¿no es cierto? Solo y únicamente si, solo si, el inverso, para que me dé 1, tiene que ser 1/7. Ejemplo, si yo tengo X, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para que me salga 1? El inverso es 1/X. Entonces ahí se va X con X y se cumple la igualdad. ¿Sí? Tal vez es una parte comprobatoria para lo que me decían ahí. ¿Listo? Ya, continuamos. Sí me hice entender. sí, profe, todo claro. Sí. Ya, muy bien. Lo Con último no lo entendí. ¿Me puede repetir, por favor? esta partecita de aquí. Sí, sí, Ya, exactamente, por favor. o sea, aún no llegamos de ecuaciones, pero lo que les decía era que si quisiéramos que se dé la igualdad en una ecuación, ¿no es cierto? Tiene que un término en el lado de la izquierda como en el lado de la derecha ser igual. Para que me dé un 1, si yo tengo cualquier tipo de número, como le estoy poniendo yo este X, que es un cualquier número, X es cualquier número, para poder que me dé 1 tengo que multiplicarle por 1/X. ¿Ya? Y cuando yo multiplico sobre 1/X, yo puedo, en este caso, eliminar arriba y abajo la X, porque es el mismo número, y ahí se cumple la igualdad de 1 es igual a 1. ¿Estamos? Bien, Sí, muchísimas gracias. ya. Vamos a utilizar otra paginita, ¿sí? En este caso, el único que nos faltaría, ¿no es cierto?, es el tema de la propiedad distributiva. Ya, ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo voy a hacer a través de tal vez unas letras, ¿sí? 2A, ¿no es cierto? Multiplicado por B más C, ¿qué ¿sí? propiedades de esta? Disculpe, profe. Esta se llama distributiva. La distributiva yo tengo que distribuir. ¿Qué distribuyo? Lo que está multiplicando, que en este caso es 2A, se distribuye con el primer factor de la suma y con el segundo factor de la suma. O sea, es decir, esto me da igual a 2A
por B, conservo el signo aquí de más, ¿no es cierto? Y me queda 2A por C. ¿Estamos? Ahí estoy yo distribuyendo el primer número por los otros. Voy a hacer el ejemplo, ¿no es cierto? Digamos que yo tenga un 3 multiplicado por la suma de un 5 más 2. Si lo hiciera sin esta propiedad ahorita distributiva, todos me dijeran, fácil, esto es 7 por 3, me daría 21. Ya, profe, está listo. Ahí no estoy aplicando la distributiva. ¿Cómo estoy haciendo la distributiva? De esta manera. 3 por 5 y más 3 por 2. 3 por 5 y más, conservando este signo, ¿no es cierto? 3 por 2. Y hagamos el cálculo. 3 por 5 es 15, más 6 me da 21. Comprobado. ¿Estamos? ¿Puede repetir, por favor? Porque no lo entiendo. Ok. A ver, la propiedad de una distribución es un axioma. ¿Qué significa axioma? Una ley. ¿Qué significa una ley? Haga lo que se le dice y punto. Así más o menos es. ¿Ok? Entonces, para lo que es la propiedad distributiva, ¿no es cierto? A esto le vamos a llamar distributiva. ¿Sí? ¿Qué significa distributiva? Que distribuyo. ¿Cómo distribuía? Que en este caso el 3 lo voy a distribuir al 5 y al 2. ¿Sí? Verán, una cosa que también sí es importante. Yo repito las veces que sea. Pero si es muy repetitivo esto, que no logramos avanzar, vamos a retrasarnos por algunas personas muchísimo. No hay problema que les repita, pero si realmente ya todos, algunos se van a cansar, ¿no es cierto?, de que yo les repita, entonces vamos a ir al ritmo de la persona que en este caso menos me entienda. No hay ningún problema, pero también necesitamos actitud, disposición y más que todo, o sea, que la persona que no logra entender haga un previo, una previa para que se nos anticipe a todo el resto. Entonces puede verlo, ¿no es cierto?, ya en los libros y puede un poco adelantarse con videos para que vayamos al mismo ritmo de los demás. ¿Estamos? Listo. Voy a repetir de nuevo. ¿Sí? En este caso, la distribución que se generó fue, o el ejercicio fue distribuir, ¿no es cierto? 3 multiplicado es punto o una X multiplica por 5 más 2. Como les dije en el lado de acá, es facilito siempre que yo haga aquí el 5 más 2 me da 7, por 3 me da 21. En este caso, yo no apliqué la distributiva porque solamente sumé y multipliqué. Entonces, ese caso no es el que estamos utilizando. Voy a utilizar el otro caso, que es aplicar la propiedad distributiva. ¿Qué es aplicar la propiedad distributiva? Es distribuir con ese signo más en la mitad las dos multiplicaciones del 3 por el 5, que sería esta, 3 por 5, más 3 por 2, 3 por 2. ¿Ya? Y hago la operación que dice, multiplique 3 por 5, me da 15. Multiplique 3 por 2, me da 6. Si sumo 15 más 6, me da 21. Y me dio igual que la anterior respuesta. ¿Estamos? Sí, Listo. profe, lo que entiendo es que el signo que prevalece es el que está entre paréntesis, ¿verdad? Sea cual sea este. Sí, voy a hacer ahorita otro ejercicio que justo me va a aclarar lo que usted acaba de decir. Estoy poniendo un menos 2 adelante y estoy multiplicando por una resta, ¿no es cierto?, del 5 menos 2. ¿Ya? Entonces, aplicando la propiedad distributiva por, en este caso, levante la mano el que quiera decirme cuánto saldría. Póngale en el chat, Stephanie. Sí, cuénteme. Bueno, en este caso, como es menos 2 por el menos,
tenemos que hacer ya esta ley de signos, que sería menos por menos es igual a más, ya se convierten todos en más. Entonces ya no restaríamos, sino sumaríamos, eso comprendo yo. Correcto. Adriana tiene una, o sea, puso rápidamente y sale 6, correcto, pero queríamos que lo ponga como Adriana. De todas maneras, tanto Adriana como Saí tendrían un puntito. Pero vamos a hacer lo que acaba de decir Steffi, ¿no es cierto? Primero tengo que conservar, aquí hay un signo negativo, ¿no es cierto? Si yo aplico la propiedad distributiva, el signo negativo debería estar en la mitad de las dos operaciones, o sea, es decir, menos. ¿Ya? Y hacer la multiplicación distribuyendo, que es distribuir, que haría menos 2 por 5, el primer término, pondría el menos que estoy ocupando y del otro término haría Y menos ahí el 2 siguiente menos se elimina o sigue ahí. por 2, ¿no? Sí. Menos 2 por 2, ¿ya? Entonces voy a ver ahorita cuánto me sale. En el uno me sale menos 10 porque es menos 2 por 5. Y en el otro caso ya me quedaría menos, y aquí me quedaría un menos 4. Menos 10, menos por menos, como dijo Steffi, es más, me quedaría 4, y esto es igual a ¿cuánto? A menos 6. ¿Qué es lo que puso Adriana y no Said? ¿Sí se fijan? ¿No? Entonces, en este caso, solo y únicamente Adriana tendría los 2 puntos, Said no. Voy nuevamente a hacerlo de la otra manera. Hasta aquí es propiedad puramente distributiva. ¿Alguien se perdió? Disculpe, profesor, en esta ley de la suma no se conserva el signo del número mayor, sino No. O sea, tal vez me podría explicar un poquito a qué se refiere lo que usted me dice. por ejemplo, aquí en la ley en esta suma de aquí, en la ley de suma, menos 10 más 4. Ya, Bueno, en este caso veo que se conserva el signo del número, mayor. se resta, pero se conserva el signo del número mayor, Sí, voy ¿no? a hacer algo rapidito que tal Ujú. vez le va a poder ayudar. Gracias. Yo tengo en el número, ¿no es cierto? Menos 10. Estoy hablando de que aquí está el 0. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá está el menos 10. Esto estamos en la recta numérica, ¿no es cierto? De 0 a menos 10. Entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. ¿Qué pasa si le sumo 4? Porque como cuando yo le resto, me iría para allá, para la recta, para el lado izquierdo. Pero esto es una explicación solo para Milton, ¿no? Entonces estoy sumándole 4, que significa que me estoy yendo 4 para el lado de acá. ¿Sí? Y me quedé aquí. ¿Sí? Entonces, realmente, si yo le hago 10 menos 4, debería darme 6, menos 6, ¿no es cierto? Entonces, me parece que estoy aquí. 1, 2, 3, perdón, estoy mal porque está un número más. Aquí está el 3, aquí está el 4. Entonces, me quedé aquí. ¿Dónde me quedé? En menos 6. Entonces, lo que dijo Milton, sí, efectivamente, cuando tengo un signo negativo, ¿no es cierto? Y le sumo un positivo, si es que es mayor el número negativo, me va a seguir dando negativo. Pero si es menor, ahí sí voy a hacer positivo. Pero me voy al otro ejemplo. Algo estaba levantando la mano otra compañera. Ya, Profe, sí. ¿por qué no sería menos 2 por menos 2 si está 5 menos 2? Ya, pero ahorita estamos aplicando la distributiva y por eso es que le puse así. Hagamos lo que usted acaba de tratar de decirme, ¿no es cierto? Voy a hacer esta partecita solo de aquí. ¿Ya? Fácil. 5 menos 2 me da 3. ¿Sí? Y le multiplico por menos 2. ¿Cuánto es esto? Menos 6. O sea, la distributiva era solo para poder el ejemplo, pero realmente usted puede hacer lo que más fácil se le produzca, hágalo y lo hace y no tiene problema. Sí, Estefanía.
Disculpe, profe. Al momento de que nosotros, al inicio, ¿no? En donde dice menos 2 por 5, cerro paréntesis, menos 2 por 2. Al momento que yo ya tengo un menos 2 por 5, también como multiplico el número, no puede, para mi forma de pensar, no puede prevalecer el menos, porque igual también como multiplicamos el número, también multiplicamos el signo. Entonces, si tenemos menos Sí. 2 por 5 positivo, ya me daría Ujú. un 10 positivo, porque menos por... Ah, no. No, Sí, no, tiene razón, menos por más es menos. es un menos 2 Ya, por un ya. Yo positivo le mismo da. diciéndole y ya yo mismo me Ya, corregí. muy Tienen bien, razón, perdón. perfecto. Perfecto. Voy a Dice ponerles la un... presi que esta vez usted se ganó los puntos, dice. Así es. Ya Gracias. Verán, en este caso, yo lo que les voy a pedir es que esta operación la pongan solamente en el chat y ustedes lo hagan, ¿no es cierto? Voy a aplicar todas las normas, ¿no es cierto? Vamos a tratar de hacer esta operación que estoy haciéndolo ahorita. Yo, ¿sí? Con la propiedad distributiva, Con todas las propiedades de ahorita. ¿Ya? A ver, calculen y por favor los tres primeros, 2 puntitos. Estamos aplicando todo lo que acabamos de hacer de todas las propiedades. Este es el ejercicio A. Puedo también tener el ejercicio B. ¿Ya? Entonces, ¿cómo les fue? Sumas, resta, multiplicaciones, divisiones, ¿ok? Ahí Estefanía me pone ya un valor, ustedes también no sé cómo, o sea, ustedes pueden poner otros valores, ningún problema, ustedes me van diciendo. Aquí estamos aplicando, ¿no es cierto? Una propiedad distributiva y también estamos aplicando una propiedad, en este caso, una de multiplicación con, diríamos, asociativa también, ¿ya? Solo una persona me puso el resultado. ¿Alguien más puede poner el resultado? Y si no, lo hago yo mismo. Pero esto está extremadamente fácil. Más o menos las personas, gracias por los que están ya contestando. Más o menos esto dan en un quinto grado, más o menos. Quinto, sexto grado de escuela. Pero estamos todos resumiendo de nuevo. Ya tengo varias respuestas. Qué bien. Qué bien que todos vayamos viendo. Sí, lo voy a hacer de la forma más fácil y luego lo voy a ir incrementando con otras formas de hacerlo. Haciéndolo muy fácil, yo tengo que ir viendo, ¿no es cierto?, qué operaciones tengo. Aquí está una operación sencilla que me dice 4 menos